Las anécdotas que escucharás a continuación son de personas reales de diferentes países. Originalmente fueron escritas en inglés, pero fueron traducidas al español. Si hay algún error con la traducción al español, pueden dejarlo aquí en comentarios. Es importante mencionar que ninguna de las historias son ficción, sino encuentros reales compartidos de manera seria por personas como tú y como yo, que simplemente querían compartir su experiencia. La primera historia se llama La puerta de mi habitación empezó a temblar como si alguien intentara abrirla con fuerza. La historia fue publicada por el usuario de Reddit, Forgive Me. Comencemos. Empecemos con esta historia. Cuando cursaba el primer año de bachillerato, en 2015, cuidaba los perros de mi hermana mayor un par de noches a la semana. Tenía 2 pitbulls y mis responsabilidades eran bastante sencillas: alimentarlos, jugar con ellos, sacarlos al exterior y meterlos en su jaula por la noche para que no destrozaran los muebles. Mi hermana trabajaba en el turno de noche y normalmente no llegaba a casa hasta las 4 de la madrugada, así que a menudo me quedaba a dormir en su departamento con mi novia. Una noche, después de clase, fuimos a su casa como de costumbre. Pasamos la tarde viendo la tele, jugando y simplemente relajándonos. Sobre las 10 de la noche subimos a la habitación de mi hermana para prepararnos para dormir. La puerta estaba cerrada para que no entraran los gatos y nos sentamos en la cama a mirar nuestros móviles. De repente, la puerta del dormitorio comenzó a temblar violentamente. No fue un simple ruido ni un golpe. Parecía y sonaba como si alguien estuviera al otro lado intentando entrar a la fuerza. La puerta no estaba cerrada con llave, pero ninguno de los dos se detuvo a pensar en ello. Saltamos de la cama y corrimos hacia la puerta, apoyando nuestras piernas y todo nuestro peso contra ella, porque realmente pensábamos que alguien había entrado a robar al apartamento. Estaba aterrorizada. Cuando cesó el temblor, saqué del armario la pistola del novio de mi hermana. Cerré la puerta del dormitorio con llave y la tapé con una cómoda. Al mirar por la ventana, vi que la puerta del pequeño patio de abajo estaba abierta, lo que aumentó mi miedo por completo. En ese momento, pensé que tal vez alguien había entrado ahí. Tras unos minutos decidí revisar la casa. Revisé minuciosamente todas las habitaciones de la planta alta antes de bajar, pero no había nada. La puerta principal seguía cerrada con llave. La alarma seguía activada. Esta se hubiera activado rápidamente si alguien hubiera entrado. Los perros estaban completamente tranquilos en sus jaulas. Si alguien hubiera entrado, esos perros se habrían vuelto locos ladrando, y yo sabría que al menos uno de ellos era capaz de escaparse de la jaula si hubiera querido. Todo parecía completamente normal, como si nada hubiera pasado. Hasta el día de hoy no tengo explicación para lo que hizo que esa puerta temblara. Nunca antes mi corazón había latido tan rápido. Mi hermana mayor siempre ha estado muy involucrada en prácticas psíquicas y espirituales. Ya saben, leer el tarot y cree en los espíritus. Incluso solía visitar cementerios por la noche con su mejor amigo, quien afirmaba oír a los espíritus, mientras que mi hermana aseguraba verlos. También hay un viejo espejo de pie que venía de nuestra casa de la infancia. Mi hermana creía que ese espejo estaba conectado a una figura sombría que me persiguió durante casi 2 años cuando era pequeña. Después de que ella me purificara a mí y a la casa, las experiencias cesaron. No recuerdo si ese espejo estaba en el apartamento cuando sucedió esto, pero si lo estaba, mi hermana probablemente diría que eso fue precisamente lo que lo causó. Si fue una persona, algo explicable o algo paranormal, aún no tengo ni idea. Lo único que sé es que jamás olvidaremos esa noche. Esta anécdota es simple, pero lo interesante en estas historias es ponerte en el lugar de las personas que cuentan aquellas anécdotas. Imagínate haber sido tú la que se encontraba o el que se encontraba en ese cuarto aquella noche, en el que aquella puerta empezó a moverse violentamente como si alguien quisiera entrar, mientras tú te encontrabas solo en tu casa. La siguiente, más que una historia, es un debate interesante, y lo decidí meter en estas historias ya que me interesaría saber su opinión. Terminando esta anécdota, déjame en los comentarios tu propia opinión. Esto sí me interesaría bastante leer. La siguiente anécdota nos la deja el usuario de Reddit, NaturalRender546. Dice: ¿alguien más recuerda haber elegido su vida antes de nacer? Sé que esto va a sonar completamente descabellado, pero he conservado este recuerdo desde que tengo memoria. Antes de nacer, recuerdo estar en lo que parecía una habitación azulada.
blanquecina. Era casi como un lugar donde te preparabas para la vida antes de nacer. Recuerdo que, de alguna manera, elegía o modificaba aspectos de mí misma, como mi apariencia, el tipo de familia que tendría y lo que se suponía que debía experimentar o lograr en esta vida. El propósito parecía ser adquirir experiencia o avanzar a otro nivel de existencia. Lo extraño es que también recuerdo que había incontables planetas o mundos para elegir. El recuerdo más nítido es estar sentado en lo que parecía una silla médica, conectada a algún tipo de máquina. De alguna manera comprendí que mi conciencia estaba a punto de ser insertada en un cuerpo humano. Justo antes de que sucediera, tuve este pensamiento abrumador. ¿Es cruel que, una vez que esté allí, olvide que esta no es mi verdadera forma? Recuerdo haber pensado que debía aferrarme a ese conocimiento, aunque no debía. Mientras la máquina empezaba a funcionar, no dejaba de repetirme una y otra vez: recuerda que esta no es tu verdadera forma. Recuerda que solo estás ahí para ganar experiencia. Recuerda, recuerda. De repente, lo siguiente que recuerdo es que estaba mirando a mi madre. Todo estaba borroso, pero sabía que era ella. Nunca lo he contado públicamente porque sé lo increíble que suena, pero tengo mucha curiosidad por saber si alguien más ha experimentado algo similar o recuerda algo antes de nacer. La siguiente anécdota fue compartida por el usuario de Reddit, individualcover8974. Esta siguiente anécdota me pareció muy interesante de mencionar, debido a que es algo que posiblemente muchos más ya hayan sentido o hayan experimentado. Comencemos con la historia. Desde pequeño, sentí que tenía una intuición inusualmente fuerte. A veces es difícil distinguir entre intuición y ansiedad, pero con el tiempo he aprendido que se sienten diferentes. La ansiedad me parece sorda y ruidosa, mientras que la intuición es aguda e inmediata, casi como una punzada en el estómago. Lo que me confunde es que, además de eso, tuve muchas experiencias extrañas durante mi infancia que nunca he podido explicar del todo. De niño, a veces sentía que algo me observaba mientras intentaba dormirme. Otras veces sentía que alguien estaba acostado a mi lado mientras estaba de lado en la cama. No era una sensación física, sino más bien una presencia o percepción intensa. Siempre me pareció siniestro y me aterrorizaba, pero sé que podría explicarse fácilmente como miedo infantil a la oscuridad o simplemente producto de mi imaginación. Las cosas empezaron a ponerse más raras después de que mi familia sufriera una pérdida trágica. A partir de entonces, en nuestra casa, se producían constantemente sucesos paranormales típicos: objetos que se caían de los estantes, pomos de las puertas que vibraban, televisores que se encendían y apagaban solos, nuestro perro ladrando en los pasillos oscuros o mirando fijamente al vacío. Mucha gente no cree en este tipo de cosas, pero por un momento les pido que quiten esa barrera de enfrente. Les juro que esto es una experiencia real. Lo más extraño es que tanto mi madre como mi hermano experimentaron algo que se hizo pasar por mí. Una noche, mi madre se despertó al oírme decir mamá directamente en su oído, como si intentara despertarla. También sintió un golpecito. En otra ocasión, oyó su nombre pronunciado con mi voz, pero yo no estaba ahí. Una de esas noches, de hecho, me quedé a dormir en casa de una amiga. Entonces mi hermana tuvo una experiencia en la que escuchó lo que sonaba exactamente como si yo susurrara su nombre y dijera hola, repetidamente fuera de su habitación. Pensó que estaba tratando de asustarla, pero cuando finalmente me dijo que parara, dijo que la voz cambió, se hizo un poco más grave y sisió. Se asustó y vino a despertarme, y mientras caminaba por el pasillo, recuerdo haber visto lo que parecían un par de ojos de gato que la miraban fijamente desde la oscuridad. Finalmente, hicimos bendecir la casa, y sinceramente después de eso, todo pareció detenerse. Años después tuve otra experiencia que aún me perturba. Estaba durmiendo la siesta, y tuve lo que pareció una experiencia extracorpórea o un sueño lúcido. Recuerdo verme dormido en la cama, arrastrándome hacia el reloj de mi habitación para intentar leer la hora. Entonces, vi lo que parecía una nube oscura flotando sobre mi cuerpo dormido, y oí una voz en mi cabeza que decía: ahora detenemos. Sé que muchas de estas cosas suenan increíbles, y estoy totalmente abierto a explicaciones psicológicas, estrés relacionado con el duelo,
parálisis del sueño, alucinaciones hipnagógicas, etc. Simplemente tengo curiosidad por saber si alguien ha experimentado fenómenos similares, especialmente la parte de algo que imita la voz de una persona viva. Llevo años preguntándome por qué me imita específicamente. Busco información o consejo de personas que hayan vivido experiencias similares, o sinceramente, de cualquiera que tenga algún comentario. Sin duda, una anécdota bastante interesante, y he decidido meterla en este video porque, como ya había mencionado, siento que es algo que a muchos nos ha sucedido. Al menos yo he tenido experiencias en las que me han contado que mi propia voz los llamaba desde alguna habitación, mientras que yo estaba dormido o simplemente no estaba ahí, lo cual lo vuelve una anécdota bastante personal para muchas personas que están escuchando en este momento. La siguiente historia fue compartida por el usuario de Reddit Constipated Gay. Esta anécdota la ha titulado como "Juro que podía volar cuando era niño". Sé cómo suena esto, pero voy a decirlo exactamente como lo recuerdo. Cuando tenía entre 8 y 9 años, literalmente volaba. Estoy completamente segura de que no fue un sueño. Lo recuerdo con demasiada claridad. Y no sucedió solo una vez. Ocurrió tantas veces que en aquel entonces me parecía normal. Esto ocurrió en la antigua casa de mis abuelos. La casa era muy vieja, de estilo tradicional de madera, algo deteriorada, incluso para entonces. Para subir, había que atravesar un pasillo oscuro, y las escaleras ni siquiera eran escaleras propiamente dichas. Eran básicamente una escalera de madera empinada, como las que se ven en las casas antiguas de Asia. Todo el lugar siempre estaba oscuro, ni siquiera recuerdo que hubiera luces decentes, y mi habitación estaba en el piso de arriba. Todas las noches me aterraba subir ahí. Siempre sentía que algo me seguía, como si me estuvieran persiguiendo. Este miedo era tan real que entraba en pánico y corría hacia las escaleras para bajar cuanto antes. Cuando quería bajar, no bajaba por la escalera, corría creyendo de verdad que alguien me perseguía. Y entonces, simplemente saltaba, como saltar completamente desde lo alto, pero en lugar de caer, descendía flotando lentamente. Ni siquiera caía, más bien me deslizaba o levitaba. Aterrizaba sano y salvo siempre, con una suavidad increíble. No era solo una sensación de flotar, era como si algo me sostuviera, como si unas manos gigantes e invisibles me levantaran y me bajaran suavemente. No me agarraban ni me hacían daño, solo me sostenían y me colocaban a salvo en tierra firme. Nunca me lesioné, ni una sola vez. En aquel entonces, nunca me lo cuestioné. Ni siquiera me giré para mirar las escaleras. No me detuve a pensar. Un momento, acabo de volar. Simplemente me pareció normal, como si mi cerebro no procesara lo extraño que era. Es como si fuera un sueño. Ya saben, esos sueños en los que saltas hacia adelante y empiezas a volar como si fuera algo totalmente natural. Esto sucedió una y otra vez, no una ni dos veces. Fueron varias ocasiones en las que así fue como bajé las escaleras. Me lo guardé para mí durante años, porque obviamente suena descabellado. Pensé que tal vez solo estaba imaginando cosas o confundiéndolas con sueños, pero aproximadamente un año, mi hermana y yo estábamos hablando de esa casa, de lo espeluznante y oscura que solía ser, y de repente ambas sacamos el tema, al mismo tiempo. Nunca habíamos hablado de eso antes, y describimos exactamente la misma experiencia: correr, sentirnos perseguidas por algo, saltar y luego descender lentamente flotando a salvo. Incluso la sensación de ser sostenidas o guiadas hacia abajo. Ambas juramos por nuestra vida que no estábamos mintiendo, y para ninguna de las dos parecía un sueño. No sé qué pensar al respecto. Quizá fue una especie de alucinación infantil compartida, la adrenalina alterando la memoria, o algo completamente distinto. La verdad es que desconozco qué pueda ser, pero estoy segura de que no fueron ningún tipo de sueño o algo parecido. Esta anécdota me pareció personalmente algo bastante impactante, ya que yo no he tenido ningún tipo de experiencia similar a eso. He soñado que vuelo, claro, pero nunca me ha pasado, al menos en la vida real, ni tengo ningún recuerdo de haberlo sentido de niño. Díganme ustedes en comentarios, ¿lograron tener alguna experiencia similar a esto o algo parecido? Vayamos con la siguiente historia. La siguiente anécdota es compartida por Awesome-Dude 100.
Este usuario de Reddit nos comenta que él puede predecir el futuro mientras duerme y ha tenido varias experiencias sobre esto. Me pareció un tema bastante interesante para contar en este video, y a pesar de ser una anécdota corta, me interesa muchísimo saber si alguno de ustedes también ha tenido alguna experiencia similar. Vayamos con la historia. Es un poco aburrido, pero me inspiré para publicarlo aquí, ya que estoy de humor para algo tenebroso. Cuando era pequeña, desde muy temprana edad, a los 11 años, ahora tengo 18, solía soñar con muchas cosas. Pero no es de eso de lo que quiero hablar. De lo que quiero hablar es que, después de mis sueños, me aparecía una imagen fugaz en la cabeza, que por lo general no tenía ningún sentido, pero en 2 semanas la veía hecha realidad. Al principio fue como un déjà vu, pero mucho más vívido, y mi mente siempre repetía la imagen tal como sucedió. Siempre se trataba de cosas mundanas, y sinceramente, ya no recuerdo la mayoría de los detalles, pero sí recuerdo haber predicho mi primer día de clase y cómo estaba preparada la sala para dar la bienvenida a los recién llegados. Y una de mis últimas premoniciones fue que sabía cómo era mi nueva, actual casa, incluso antes de verla, cuando tenía alrededor de 10 años. Lamentablemente, con el tiempo, he perdido mucho de esta capacidad. Al menos no recuerdo las imágenes si aparecen mientras duermo. Recuerdo muy poco de ellas, pero curiosamente se lo comenté a mi madre y me dijo que ella y otros miembros de mi familia, como mi abuela, habían tenido experiencias similares con la clarividencia en el pasado. También cuando eran niños. Echo de menos la emocionante sensación de que una premonición se haga realidad. Díganme, ¿alguien más ha tenido experiencias similares? La pregunta la ha hecho el propio usuario. Dejen en los comentarios si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia similar. Los estaré respondiendo y leyendo a todos. La última historia de este video es compartida por el usuario de Reddit MattChater715. La historia se titula de esta manera: Cuando era niño, creo que fallecí y volví a la vida. Esta historia es corta, pero me pareció muy interesante, así que con esta cerramos el video de hoy. Vayamos con la anécdota. Tenía unos 4 años. Esa noche hubo un tornado. Nuestra casa era vieja y tenía ventanas que se abrían hacia adentro en lugar de las normales que se deslizaban hacia arriba y hacia abajo. Las ventanas se abrían solas, así que mi madre nos dijo a los niños que las mantuviéramos cerradas para que no entrara toda la lluvia. Me apoyé contra el cristal con todas mis fuerzas para mantener las ventanas cerradas. Una de ellas se rompió y me hizo un corte profundo en la muñeca y empecé a sangrar abundantemente. Mi papá trabajaba por las noches, así que ese día no estaba en casa. Mi mamá no quería llamar a una ambulancia ni involucrar a las autoridades por miedo a que la culparan, así que llamó a mi tía para que mi tío viniera a recogerme y me llevara al hospital. Recuerdo estar sentado en el asiento trasero del auto mientras él conducía, con una toalla alrededor de mi muñeca sangrante. Y aquí es donde viene la parte perturbadora. Hasta el día de hoy sigue sin tener ningún tipo de sentido. Lo siguiente que recuerdo es despertar dentro de una bolsa para cadáveres. Estaba encerrado y atrapado dentro, sin poder salir. Pataleé, grité y lloré durante lo que parecieron horas antes de que finalmente alguien me encontrara. Lo recuerdo vívidamente. No fue un sueño. Tal vez fue un error del hospital, o tal vez morí. Sinceramente no tengo ni idea. No estuve mucho tiempo en el hospital. Me cosieron la muñeca y me mandaron a casa al día siguiente. Nunca volví para que me quitaran los puntos. Se me quedaron visibles en la muñeca durante años, y ahora solo tengo una leve cicatriz donde la piel creció sobre ellos. Tal vez sea una anécdota corta, pero ponte en el lugar de esta persona. Imagínate ser solo un niño de 4 años y despertar encerrado en una bolsa en total oscuridad dentro de lo que pareciera ser la mismísima morgue. Y hasta aquí las historias de hoy, familia. Si les gustaron las anécdotas de hoy, suscríbanse para que no se pierdan los siguientes videos. Yo soy Yared de Eco Subliminal. De mi parte es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.